Bienvenidos todos a su canal Genomiciencia, donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. En este encuentro abordaremos las llamadas poliploidías, como un tipo de aberraciones cromosómicas incompatibles con la vida. A propósito del tema, le presento un caso de una gestante de 28 años de edad que en el ultrasonido de las 22 semanas no se observa embrión, solo estructuras placentarias. Presentan vestigios de estructuras embrionarias, diagnosticándosele un embarazo molar, o lo que es lo mismo, una mola hidatiforme. ¿Por qué se produce esta alteración? ¿Qué alteraciones cromosómicas o qué aberraciones cromosómicas pueden ocasionar estas anomalías? Si desea saber, no se vaya, quédese con nosotros. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Citogenética y aberraciones cromosómicas. Las aberraciones cromosómicas de número. Las poliploidías. Desarrollaremos entonces el siguiente sumario. Como punto número 1, concepto de poliploidías. Como punto número 2, los mecanismos de producción de la poliploidía. Y como punto número 3, la expresión fenotípica de las poliploidías. ¿Qué son en primer lugar las poliploidías? Son alteraciones en la dotación cromosómica completa. En este tipo de aberración no existe una afectación ni de un par, ni dos pares, ni tres pares, sino que se afecta la dotación cromosómica completa en un múltiplo por encima de 2n. Es la presencia de más de dos conjuntos genómicos cromosómicos completos, es decir, un múltiplo exacto del número haploide de cromosomas superior a 2n. Todos sabemos que nosotros tenemos 46 cromosomas, es decir, dos pares para cada cromosoma. Cuando existe por encima de 2n, es decir, 3n, 4n, la presencia de un cromosoma, dos cromosomas, en todos los pares, en los 23 pares de cromosomas, es lo que se conoce con el nombre de poliploidías. La diferencia entre las aneuploidías y las poliploidías es que las aneuploidías consistían en la afectación de un par, de dos pares, de tres pares, adicionándola o restando un cromosoma en cualquiera de los pares, pero no se afecta la dotación cromosómica completa. Sin embargo, las poliploidías sí se afecta completamente la dotación cromosómica en un múltiplo exacto por encima, en este caso, o superior a 2n. Aquí nosotros podemos observar un cariotipo de una poliploidía ordenado. Ustedes pueden observar cómo para cada par existen tres cromosomas para cada uno, tres cromosomas 1, tres cromosomas 2, tres cromosomas 3 y así sucesivamente hasta tener tres cromosomas X. En este caso, la fórmula cromosómica cuando contamos todos los cromosomas son 69, 69, XXX. Este tipo de poliploidía se le llama triploidía. Pero cuando existe un múltiplo exacto de 4n, entonces es una tetraploidía. Y si es 5n, es una pentaploidía. ¿Cuáles son los mecanismos de producción que se describen en este tipo de aberración cromosómica numérica? Dos fundamentales. El primero, falla en la etapa de maduración de la gametogénesis. Todos sabemos que el proceso de gametogénesis tiene una tercera etapa de maduración donde ocurre la meiosis, una meiosis 1 y una meiosis 2, que tiene el objetivo de reducir el número diploide al número haploide de cromosomas para la perpetuación de la especie cuando ocurra el proceso de fecundación. Cuando existe una anomalía, cuando existe una alteración en este proceso de maduración, se van a generar gametos, en vez de ser haploides, diploides, que cuando son fecundados por otro gameto, entonces va a dar lugar a triploidías, o sea, tres juegos
cromosómicos. El segundo mecanismo está relacionado con las fallas en las primeras divisiones mitóticas en el proceso de segmentación. Es decir, una vez que se forma el cigoto para la formación de la blastómera, en este proceso de fallas en la mitosis durante el proceso de segmentación pueden ocurrir triploidías o tetraploidías. Comencemos con el primer mecanismo, inmadurez en la gametogénesis en la etapa de maduración generando triploidías. En este caso existe una alteración muy frecuente que se llama dispermia, es decir, cuando existe la fecundación de dos espermatozoides, cada uno de ellos con un número haploide de cromosomas sobre un ovocito haploide. Es decir, un ovocito haploide siendo fecundado por dos espermatozoides. Entonces, ahí hay un aporte de 3 juegos cromosómicos, N más N más N. Eso ocurre en el 66% de los casos de triploidías. Luego le sigue en frecuencia cuando existe un espermatozoide diploide que está fecundando a un ovocito haploide. Es decir, que la inmadurez en la gametogénesis ocurrió en la espermatogénesis. Y el 10% de los casos es cuando la inmadurez ocurre durante la ovogénesis, gestándose un ovocito diploide que es fecundado por un espermatozoide haploide. Lo que sucede normalmente es que un ovocito que porta 23 cromosomas resultado de la etapa de maduración de la gametogénesis es fecundado por un espermatozoide con 23 cromosomas. Esto genera un huevo cigoto con 46 cromosomas. Este huevo cigoto se multiplica en múltiples células llamadas blastómeras para la formación de la mórula y de ahí todas las etapas siguientes al proceso de embriogénesis. Cuando la falla ocurre en la ovogénesis, tenemos entonces un ovocito con 46 cromosomas fecundado por un espermatozoide con 23 y esto genera un cigoto con 69 cromosomas, es decir, 3N, 3 por 23, 69. Eso se conoce con el nombre de triploidía. También pasa lo mismo cuando la falla ocurre durante el proceso de espermatogénesis. Es el espermatozoide que tiene 46 cromosomas fecundando a un ovocito secundario que tiene 23 cromosomas. También va a dar lugar a un cigoto con 69 cromosomas. El otro mecanismo importante son las fallas en las divisiones iniciales de segmentación del huevo, que esta puede dar lugar a triploidías, pero también puede dar lugar a tetraploidías. Es importante tener presente que uno de los mecanismos más importantes es la llamada endomitosis, es decir, cuando existe una duplicación, una replicación semiconservativa del ADN en el huevo o cigoto, pero no ocurre división celular. Y entonces se genera un cigoto prácticamente con 92 cromosomas y el clon de células que se obtiene de la misma va a aportar la misma dotación cromosómica. En este caso, las tetraploidías pueden ser 92XXXX o 92XXYY. Son las más frecuentes. Vamos a ver lo que ocurre normalmente. Lo que ocurre normalmente es que una vez que se forma el huevo cigoto, se genera entonces por un proceso de mitosis las dos primeras blastómeras con 46 cromosomas. Es decir, debe de ocurrir un proceso de replicación semiconservativa para que cuando se generen las dos primeras células blastoméricas del cigoto conserven la dotación normal de cromosomas de la especie humana, que son 46 cromosomas. Cuando existe una endomitosis, simplemente hay una replicación semiconservativa del DNA, pero la célula no llega a multiplicarse. Es decir, se forma un cigoto con 92 cromosomas y a partir de ella entonces se generan células, clones de células portando 92 cromosomas. Esta es la llamada tetraploidía. Sin embargo, cuando la falla es en la primera división, entonces nosotros podemos tener los 92 cromosomas en una primera blastómera y la otra blastómera entonces no tiene la información genética.
el clon de células que se generan de esa blastómera que no presenta dotación cromosómica va a heredar esa misma información. Sin embargo, el clon celular que se deriva de la blastómera con 92 cromosomas van a heredar 92 cromosomas, gestándose una línea pura de 92 cromosomas. Sin embargo, cuando existe, en este caso, una falla en que se segregan los cromosomas de esta manera, 69 van para una célula blastomérica y 23 van para la otra, vamos a ver cómo todas las blastómeras que se derivan, todo el clon de blastómeras que se derivan de los 23, es decir, de la blastómera con 23 cromosomas, van a ser no viables. Sin embargo, las que se derivan de 69 lo serán y ese individuo tendrá una triploidía. La expresión fenotípica de las poliploidías es imposible la sobrevivencia. Es causa de múltiples abortos espontáneos, bien natimortos o muerte neonatal. Y vimos que las poliploidías más frecuentes son las triploidías, que pueden ser 69XXX o 69XXY, y las tetraploidías 4N, que son 92XXY o 92XXXX. Es importante tener presente que a pesar de que las poliploidías no son viables en la especie humana, existe un tipo de poliploidía llamado mixoploidía, en la que existe un mosaicismo cromosómico con distintas dotaciones cromosómicas. Una línea celular con 46 cromosomas y otra línea celular que en este caso va a ser triploide. Es el caso del ejemplo del hipercrecimiento de las manos que presentaba el paciente al inicio de nuestra conferencia, al inicio de esta saga de conferencias, cuando estamos hablando de la importancia de la citogenética clínica en el campo de la salud. Existen casos de hipercrecimientos, sobre todo ejemplo el síndrome de Proteus, en la que si nosotros realizamos una biopsia de la región del cuerpo que está hipercrecida y estudiamos los cromosomas de los fibroblastos de piel, vamos a encontrar generalmente, no es que sea una regla, pero se ha asociado con la llamada mixoploidía. Son células mixoploides, es decir, que existe un mosaicismo, existe una mezcla de células diploides con células triploides. Pero generalmente las poliploidías no son viables en la especie humana y constituye causas de abortos múltiples, de abortos espontáneos. En las plantas, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la agricultura, es muy factible las poliploidías, puesto que garantiza una calidad en el tamaño de muchos vegetales. Hemos encontrado ejemplos, tomates poliploides, col poliploides, y por lo tanto tienen un tamaño considerablemente grande. Esto es un ejemplo de un cariotipo poliploide, como lo habíamos visto anteriormente. Ahora, la expresión fenotípica de las triploidías varían en dependencia del gameto diploide. Cuando el gameto diploide es el ovocito secundario, es decir, cuando ocurre la inmadurez en el proceso de ovogénesis, se forma un huevo cigoto llamado ginogenote. Se va a obtener una placenta pequeña con desnutrición del feto, por lo tanto, y es abortado. Bien, es el caso de esta imagen que nosotros podemos ver aquí, una placenta muy pequeña. La placenta es el órgano que permite el crecimiento, el desarrollo fetal. Entonces, el feto es muy pequeñito y prácticamente se aborta. Sin embargo, cuando la dotación cromosómica diploide proviene del espermatozoide, es decir, cuando la inmadurez en el proceso de espermatogénesis sucede, se forma efectivamente un cigoto triploide, pero esta es llamada androgenote. Entonces la placenta es grande, con ausencia de estructuras originadas por el embrioblasto, y es la causa de la mola hidatiforme. Y esa es la respuesta
de la situación problemática de esta conferencia. Es decir, que dentro de las causas del embarazo molar o de la mola hidatiforme, que es la situación clínica que motiva estas videoconferencias, es precisamente por la llamada poliploidía, es decir, porque aquí la placenta es grande, ausencia de estructuras originadas del embrioblasto, originado por una dotación diploide del espermatozoide y haploide del ovocito. Existen múltiples causas de embarazo molar o de mola hidatiforme, pero esta es una de las causas genéticas que se reporta en la literatura científica. A punto de partida de estos hallazgos, de otros experimentos que se realizaron, ejemplo, en ratones, se pudo demostrar de que el genoma paterno va a participar en la formación de la placenta, es decir, participa en la diferenciación del trofoblasto, in situ trofoblasto y sin situ trofoblasto. Entonces, ahí se evidencia el papel importante que presenta el genoma paterno en el desarrollo placentario. Sin embargo, el genoma materno es importante para el desarrollo del embrioblasto. Eso es lo que permite demostrar que cuando existe una dotación diploide, cuando ocurrió una inmadurez en el proceso de espermatogénesis, entonces se gesta la mola hidatiforme, como se observa en esa imagen, una placenta muy grande con poca estructura embrionaria. Este es uno de los hallazgos que nos permite demostrar la responsabilidad en los genes maternos y paternos en el proceso de embriogénesis en sentido general. Genes paternos involucrados en la diferenciación del trofoblasto y genes maternos involucrados en la diferenciación del embrioblasto. Esto es uno de los hallazgos que justifica una publicación que realicé hace un tiempo sobre un estudio de agregación familiar e interacción en genoma-ambiente en la preeclampsia, en pacientes con preeclampsia, en la que demostramos que efectivamente que cuando existe una predisposición genética en la figura paterna, dado por los antecedentes de hermanas, de madres, de tías con preeclampsia, efectivamente existía un riesgo de desarrollar preeclampsia en el embarazo de la esposa. No necesariamente debe de existir una predisposición genética materna. De ahí la importancia de los genes paternos en la formación de la placenta. Por eso que la preeclampsia, al ser una disfunción placentaria, bien, si existe una predisposición paterna, por supuesto, esto condiciona la preeclampsia y otros trastornos hipertensivos. Hemos llegado a la conclusión que en las poliploidías se afecta el juego cromosómico completo en un múltiplo exacto superior a 2N, que se producen por anomalías en la etapa de maduración del proceso de gametogénesis, ya sea en la espermatogénesis o en la ovogénesis, así como anomalías en las primeras divisiones mitóticas durante el proceso de segmentación del huevo o cigoto, que son anomalías incompatibles con la vida, con excepción de las mixoploidías, que son mosaicismos en las que se combinan dos líneas celulares, una línea diploide y una línea triploide. En la próxima conferencia abordaremos las aberraciones cromosómicas estructurales. Soy el doctor Roberto Lardue Ferrer, genetista clínico, y los invito para un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like. Quiero comentarles la historia de una pareja de jóvenes informáticos que atendí en Cuba, que la muchacha ya presentaba una ectopia vaginal muy dolorosa por los múltiples abortos espontáneos. Querían concebir y no lo lograron. Varios intentos y nada. Por otra parte, en la investigación clínico-genético de la discapacidad en Bolivia, llamado Moto Méndez, asistimos a una familia con 4 miembros con síndrome Down, como si se estuviese heredando
¿Qué habrá pasado en esta situación? ¿Por qué esa agregación familiar de síndrome Down